torneo. En el primer casillero viene Rancho Dos Potrillos con su toro el Imperial y le monta ausente de Sinsunzan. Véngase Suente y véngase Rancho Los Dos Potrillos. Acá viene, le regalamos el aplauso a la Tepacua. El jaripeo es gratis, el jaripeo es gratis. Regálame el aplauso. Véngase ausente de Sinsunzan. Público, el sorteo se realizó en la parte trasera, en la cara de los comisionados, para que vieran que no haya chanchulle. Número 2 se llama Cimarrón y líder de Rancho Los Pérez de Tupátaro y le monta Desobediente de Guanajuato. También les brindamos en la ovación, sí señores. Los Pérez de Tupátaro. Número 3 en el torneo se llama Torbellino Loco, los toros de Rancho Loco de Nono Rosales de Sirahuel, Michoacán. Su jinete, Marito de Pátzcuaro. Venga fuerte el aplauso, sí señores. Marito de Pátzcuaro, Rancho Loco. Número 4 se llama el Tsunami de Rancho Las Trojes y le monta Indio Junior de Sinsunzan, de la tierra de los colibríes. También se merece el aplauso, mi público. Suerte Indio Junior de Sinsunzan. Número 5, un toro americano de allá de Guandacareo, Michoacán, de Rancho Los Divinos. Nube Negra y le monta Iguana de Semina. Le regalamos el aplauso a los toros divinos. Véngase Iguana, con ese mendigo tinte de color de cabello me cae que a 20 kilómetros te ves, Iguana. Eso es todo, Iguana de Sevilla, en la Nube Negra. Número 6 se llama Alto Voltaje y viene de Rancho La Estancia de Juan Carranza y la monta Porfirio Ramuco de la colonia Emiliano Zapata. Venga el aplauso, véngase mi Porfirio Ramuco. Ahí está, señoras y señores, paso a paso. Estos hombres inquebrantables parecen que están hechos de hierro. Casillero número 7 se llama El Último Vuelo de los Chacalosos de Nahuatl. Y como dicen ellos, ¡viva la vagancia! Le monta Niño Rebelde de San Juan. Venga el caluroso el aplauso, sí señores. Los Chacalosos de Nahuatl. No se vaya, jinete, no se vaya, lo está esperando la guarecita. Acá vienen los amigos de Nahuatl, los de la capital mundial del jaripeo, la cuna del jaripeo. Número 8, los Relámpagos, el Pedregal de Quique Solórzano. Se viene su toro de nombre el Emperador y le monta Flaco de Oro de Iguaxio. Se merece el aplauso, no se merece el aplauso en el Tepacua. Acá viene Quique Solórzano. Número 9, penúltimo en lista, viene un toro de nombre, se llama El Grillito, de Rancho Los Cerritos y le monta Travieso de Sinsunzan. Venga el aplauso, mi travieso, suerte travieso. Y para cerrar hay un toro que se llama El Psicópata, de los toros fascinantes de Rancho Santa Anita, y le monta Juanito Junior de Tócuaro. Véngase mi compita Che Luis, le regalamos el aplauso. Acá están mis amables amigos, los toros fascinantes del compita Che Luis a la Tepacua 2021. Suerte, suerte. Público, la cosa está así, se habló con los ganaderos, se hablaron con los jinetes atrás de corraletas. Ellos decidieron que el torneo va a ser a muerte súbita. El 1 se va a eliminar con el 2. De los que gane entre el 1 y el 2 se va con el 3. Y así sucesivamente hasta llegar al final del jaripeo. Muerte súbita. ¿Alguna duda, amigos ganaderos? ¿Alguna duda, amigos jinetes? ¿O todo está claramente como el agua de Janitzio? No tan clara, pero ya todo está listo. Eso es todo. Amigos comisionados, ¿hay algo más que agregar? Nada. Público, póngase atento. Sabemos que hay ganaderías más cercanas aquí de tu localidad. Tú vete por el espectáculo, no te vayas por el compadre, no te vayas a ir con el cuñado. Tú respeta el espectáculo de jaripeo.